Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un tema que de verdad nos tiene a todos con el corazón en un puño y llenos de expectativa. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del amor y los reencuentros, porque hoy la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Kerem y Hande revivirán su amor? Esto dicen ellos. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada pista, cada declaración que nos ha llegado de estos dos personajes que, seamos honestos, han conquistado nuestros corazones en más de una ocasión. Como saben, en este canal nos encanta seguir de cerca las historias que nos emocionan, y la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un torbellino de emociones. Hemos sido testigos de sus momentos más dulces, de sus risas compartidas y también, sí, de sus desencuentros. Pero el amor, ese amor que parece desafiar las distancias y las circunstancias, a veces nos regala segundas oportunidades, ¿verdad? Y es justo de eso de lo que vamos a hablar hoy. ¿Hay señales? ¿Hay declaraciones que apunten a un posible regreso? ¿Será que el destino los está volviendo a unir? Acompáñennos en este recorrido porque vamos a analizar a fondo lo que dicen ellos mismos, y lo que nosotros, como observadores atentos, podemos interpretar. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invitamos de corazón a suscribirse a nuestro canal. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, análisis profundos y un espacio para compartir sus propias opiniones y emociones. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando. Así que denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Empecemos este emocionante análisis. Cuando hablamos de Kerem y Hande, no podemos evitar pensar en la química que desprenden. Ha sido evidente en pantalla, pero también fuera de ella. Han compartido proyectos, han compartido entrevistas, y en muchas de esas ocasiones, sus miradas, sus gestos, sus palabras, han sido analizadas hasta el milímetro por sus seguidores. Y hoy, la pregunta clave es: ¿están esas señales apuntando a un renacer de su relación? La verdad es que la información que tenemos proviene de ellos mismos, de entrevistas, de publicaciones en redes sociales, y de comentarios que a veces pueden ser un poco ambiguos, pero que a la vez encienden la chispa de la esperanza. Por un lado, hemos visto declaraciones recientes de Kerem en las que no cierra la puerta a la posibilidad. De hecho, en alguna entrevista, al ser preguntado directamente sobre Hande, ha respondido con una sonrisa pícara y un «nunca se sabe». Esa ambigüedad es justo lo que alimenta las especulaciones. No es un no rotundo y en el mundo del espectáculo, eso ya es mucho decir. Es un reconocimiento de que hay una conexión, una historia, y quizás, un futuro que aún no está escrito en piedra. Él ha hablado de Hande con respeto, con admiración, incluso con un cariño que parece haber trascendido el tiempo. Menciona que guarda buenos recuerdos y que la relación que tuvieron fue importante. Esto, amigos, no es algo que se diga a la ligera, especialmente cuando uno está en el ojo público. El hecho de que él elogie su profesionalismo, su talento y su personalidad, sugiere que el respeto mutuo sigue intacto, y eso es un cimiento muy importante para cualquier tipo de relación, sea amistad o algo más. Por otro lado, tenemos las reacciones y las palabras de Hande. Ella también ha sido preguntada, y su postura ha sido, quizás, un poco más reservada, pero igualmente reveladora. Ha evitado los comentarios directos sobre un posible regreso, pero ha hablado de Kerem como una persona a la que quiere, como alguien con quien tuvo una etapa importante en su vida y con quien guarda un cariño especial. En algunas ocasiones, cuando se mencionan sus nombres juntos, ella sonríe y dice algo como «¿quién sabe qué nos depara el futuro?». Esa frase tan genérica puede significar tantas cosas. Puede ser una forma educada de esquivar la pregunta, o puede ser una forma sutil de dejar la puerta abierta a la posibilidad. Y es esa incertidumbre lo que nos mantiene pegados a la pantalla, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es cómo las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel crucial en amplificar estas declaraciones. Cada me gusta, cada comentario, cada foto que comparten, por casualidad que parezca, se convierte en una pista. Los fanáticos, con su agudeza, notan cualquier interacción. Si Hande le da me gusta a una foto antigua de Kerem, o si Kerem comenta una publicación de Hande, boom, las especulaciones se disparan. Y es que la conexión entre ellos para muchos nunca se rompió del todo, al menos no en el corazón de sus seguidores. Piensen en la trayectoria de su relación. Hubo un tiempo en que eran una de las parejas más admiradas. Su romance en la vida real parecía tan apasionado como sus personajes en pantalla.
Compartieron momentos públicos, vacaciones, alfombras rojas y todo. O parecía indicar que su amor era sólido. Luego llegó la separación, y como suele ocurrir, el mundo del espectáculo se llenó de rumores y especulaciones sobre las causas. Pero a pesar de la distancia y el tiempo, parece que la admiración mutua y el cariño no se han disipado por completo. Lo que Kerem dice a menudo resalta la calidad de persona que es Hande. Habla de su inteligencia, de su sentido del humor, de su fortaleza. Y Hande, por su parte, destaca el carisma y la energía de Kerem. Estas son cualidades que, cuando se admiran, permanecen. No son cosas superficiales que se desvanecen con el tiempo. Son las bases de una conexión genuina. Y cuando se combinan con la nostalgia de los buenos tiempos y la posibilidad de una madurez emocional que quizás ahora les permite ver las cosas de otra manera, el terreno para un reencuentro se vuelve fértil. Además, consideremos el aspecto profesional. Ambos son actores muy exitosos y queridos. Han trabajado juntos en proyectos que han sido un gran éxito, y la química entre ellos es innegable para el público. Si existiera la oportunidad de un nuevo proyecto juntos, quién sabe si esa colaboración profesional no podría reavivar también chispas personales. En el mundo del entretenimiento las dinámicas son complejas, y a veces el trabajo conjunto puede ser un catalizador para reconectar. Las entrevistas recientes, incluso aquellas en las que se intentan mantener distantes, a menudo terminan revelando más de lo que pretenden. Cuando se les pregunta sobre el otro hay un matiz en su voz, una sonrisa que se escapa, una pausa antes de responder, que a los ojos entrenados de sus fans dice mucho. Y es esa lectura entre líneas lo que ha mantenido viva la esperanza para muchos. Kerem, en particular, ha sido más abierto a expresar su afecto y respeto por Hande en sus declaraciones públicas. Ha mencionado que a pesar de las circunstancias que llevaron a su separación, siempre tendrá un lugar especial para ella en su corazón. Y eso, queridos amigos, es una declaración poderosa. No se trata de un recuerdo pasajero, sino de un sentimiento que ha perdurado. Ha destacado que Hande es una persona excepcional, con la que tuvo una conexión profunda y significativa. Estas palabras sugieren que el respeto y la admiración mutua son pilares que aún sostienen su vínculo. Hande, por su parte, ha mantenido una postura un poco más reservada, lo cual es comprensible dada su personalidad. Sin embargo, en las ocasiones en que se le ha preguntado sobre Kerem, ha respondido con calidez y ha evitado cualquier comentario negativo. Ha admitido que compartieron momentos importantes y que guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos. A veces incluso ha bromeado diciendo que el tiempo dirá si hay un futuro para ellos. Esa ambigüedad, lejos de ser una negación, puede interpretarse como una invitación a la esperanza, a la posibilidad de que el destino tenga reservado algo para ellos. La clave de por qué este tema genera tanta expectación reside en la conexión genuina que el público percibió entre ellos. No era solo la química en pantalla, sino la forma en que interactuaban fuera de las cámaras. Se les veía felices, cómplices, y esa autenticidad resonó profundamente en sus admiradores. Cuando una relación así termina, la esperanza de un reencuentro se mantiene viva porque el público siente que ese amor era real y que merecía una segunda oportunidad. Además, en la industria del entretenimiento, las segundas oportunidades no son raras. Muchos artistas han tenido relaciones que han pasado por altibajos, se han separado y luego han regresado, encontrando un nuevo equilibrio y una mayor fortaleza en su vínculo. Si Kerem y Hande están en una etapa de sus vidas en la que han reflexionado sobre su pasado y han crecido individualmente, es posible que estén más preparados para una relación exitosa esta vez. Los detalles que salen a la luz, a menudo a través de sutiles interacciones en redes sociales, son analizados con lupa por los fanáticos. Un me gusta a una publicación antigua, un comentario casual en una foto, o incluso un encuentro fortuito que se filtra a la prensa, todo ello se convierte en material para las teorías de un posible regreso. Y lo que es fascinante es cómo la comunidad de seguidores se organiza para descifrar estas pistas, creando un murmullo constante de esperanza y expectativa. Las declaraciones de Kerem, en particular, han sido interpretadas como un claro indicio de que aún hay sentimientos. Cuando habla de Hande lo hace con una ternura y un respeto que van más allá de una simple amistad. Ha llegado a decir que ella es una persona increíble y que siempre valorará lo que vivieron juntos. Y en el caso de Hande, su evasividad calculada y sus sonrisas enigmáticas cuando se le pregunta por Kerem, son precisamente lo que alimenta las esperanzas. No es un no firme sino un dejemos que el tiempo hable, que es una puerta abierta a muchas posibilidades.
Es importante recordar que en el mundo de la fama, las relaciones son a menudo objeto de escrutinio público. Cada movimiento, cada palabra, es analizado y magnificado. Y cuando se trata de parejas tan queridas como Kerem y Hande, la expectativa de un regreso se convierte en un tema recurrente. El hecho de que ellos mismos, a través de sus declaraciones, mantengan esa chispa viva, es un arte en sí mismo. No confirman nada explícitamente, pero tampoco lo descartan, dejando un margen para la especulación y la esperanza. Hemos visto cómo ambos han madurado como artistas y como personas. Han tenido experiencias, han aprendido de sus errores, y es posible que ahora, con una perspectiva diferente, vean su relación bajo una nueva luz. La admiración mutua que siempre ha existido entre ellos, combinada con la posibilidad de un reencuentro en un momento más maduro de sus vidas, es un escenario muy atractivo para muchos. Las palabras de Kerem en entrevistas recientes han sido particularmente reveladoras. Cuando se le pregunta sobre Hande, rara vez evita el tema por completo. En cambio, suele responder con una mezcla de respeto, cariño y una pizca de misterio. Ha elogiado su personalidad, su talento y la profunda conexión que compartieron. Por ejemplo, en una entrevista al referirse a ella, Kerem dijo algo como: Hande es una persona maravillosa, y siempre guardaré un gran aprecio por ella. Lo que tuvimos fue importante y quién sabe qué nos depare el futuro. Esa frase, quién sabe qué nos depare el futuro, es un clásico para dejar la puerta abierta a las posibilidades, y sus seguidores la han interpretado como una señal muy positiva. Por su parte, Hande ha adoptado una postura más cautelosa, pero no menos intrigante. En ocasiones, cuando se le pregunta directamente sobre Kerem, suele sonreír y desviar la pregunta con un comentario juguetón o evasivo. Sin embargo, ha admitido en entrevistas pasadas que guarda un cariño especial por Kerem y que disfrutó mucho trabajando con él. Una vez, incluso en respuesta a una pregunta sobre una posible reconciliación, dijo: el tiempo lo dirá. Ambos estamos en caminos diferentes ahora, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Esa declaración, aunque prudente, deja un halo de esperanza para los fanáticos que anhelan verlos juntos de nuevo. Lo que hace que este tema sea tan cautivador es la historia que ambos comparten. Fueron una pareja muy querida, cuyo romance floreció tanto en la pantalla como en la vida real. Sus seguidores se encariñaron con ellos y con la química que desprendían. Por eso, cuando la relación terminó, muchos esperaban que fuera solo una pausa y no un final definitivo. Además, el mundo de las redes sociales juega un papel fundamental en esta narrativa. Cada me gusta, cada comentario, cada interacción, por pequeña que sea, es analizada y magnificada por los fanáticos. Si Hande comenta una publicación de Kerem, o si Kerem comparte una historia en la que aparece Hande de forma casual, las especulaciones se disparan y las esperanzas de un regreso se renuevan. Es como si los fanáticos estuvieran constantemente buscando pistas en un rompecabezas gigante. La madurez que ambos han alcanzado en sus carreras y en sus vidas personales también podría ser un factor importante. A veces las relaciones terminan por diferencias o por inmadurez, y con el tiempo, cuando ambas personas crecen y aprenden, pueden darse cuenta de que esas diferencias pueden superarse y que el amor que compartieron vale la pena recuperarlo. Si Kerem y Hande están ahora en un punto de sus vidas en el que valoran más la estabilidad y la conexión profunda, es posible que estén más abiertos a la idea de reavivar su romance. Kerem, con su carisma y su franqueza, a menudo se muestra más dispuesto a hablar sobre la posibilidad de que las cosas puedan cambiar. Sus declaraciones suelen ser del tipo que dejan la puerta abierta, utilizando frases como nunca digas nunca, o quién sabe qué nos depara el destino. Estas frases, aunque vagas, transmiten un mensaje de esperanza y sugieren que él no ha cerrado completamente la puerta a Hande. Él ha mencionado en varias ocasiones que la admira mucho como persona y como artista, y que guarda un gran respeto por ella. Hande, por su parte, tiende a ser un poco más reservada, pero sus respuestas tampoco son un no definitivo. Cuando se le pregunta sobre Kerem, suele responder con una sonrisa y un comentario que sugiere que valora su pasado juntos. Ha dicho que tuvo momentos muy felices con él y que siempre le deseará lo mejor. En ocasiones incluso ha hecho comentarios enigmáticos que sus fans interpretan como señales de que aún hay sentimientos. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando se le preguntó si podría volver con Kerem, respondió: la vida es un camino lleno de sorpresas, y nunca sabes lo que te espera en el próximo giro. Esa respuesta, más que una negación, es una invitación a la especulación. Lo que es innegable es la conexión que el público vio entre ellos. No solo era la química en sus
aspectos, sino la forma en que interactuaban fuera de cámaras. Se les veía auténticos, felices, y esa conexión genuina es algo que los fans rara vez olvidan. Por eso, la idea de que puedan reavivar su amor sigue siendo un tema emocionante y esperanzador para muchos. El simple hecho de que ambos, a su manera, no descartan la posibilidad, es suficiente para mantener viva la llama de la esperanza en sus seguidores. En resumen, hemos explorado las declaraciones y las sutilezas en las palabras de Kerem y Hande respecto a su relación. Kerem ha sido más abierto, expresando admiración y dejando la puerta abierta al futuro. Hande, con su estilo más reservado, ha respondido con sonrisas enigmáticas y comentarios que sugieren que el tiempo podría traer sorpresas. Ambas posturas, interpretadas por sus fieles seguidores, alimentan la esperanza de un posible reencuentro. La química que siempre han demostrado, tanto en pantalla como fuera de ella, sumada a la madurez que ambos han alcanzado, crea un escenario intrigante y lleno de posibilidades. La comunidad de fans está atenta a cada señal, y la expectativa de que Kerem y Hande revivan su amor sigue más viva que nunca. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan emocionante. Esperamos que hayan disfrutado desgranando cada detalle de lo que Kerem y Hande dicen sobre su historia. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que hay una posibilidad real de que revivan su amor? ¿Qué declaraciones les parecen más reveladoras? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación enriquece nuestro canal y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.